¿Por qué mi láser graba donde quiere? Ok, muy bien, en este video vamos a hablar sobre lo que son las coordenadas y el posicionamiento en nuestro sistema. Vamos a empezar con el sistema de coordenadas absolutas. ¿Por qué mi láser graba donde quiere? Bueno, principalmente eso se debe a la función que estamos eligiendo del apartado donde dice iniciar desde. Allí tenemos tres opciones, las cuales alteran el comportamiento de nuestra máquina. Al seleccionar una u otra, el cabezal se va a mover a diferentes posiciones, ya que el modo de trabajo, como lo dije antes, es diferente. Dos de ellas son similares, pero puede que tú estés seleccionando justamente la que no deberías usar, dependiendo de los casos, pero normalmente suele fallar por la posición y el método que usamos, que en este caso sería con el que vamos a empezar, de coordenadas absolutas. ¿Para qué sirven y qué son todo esto del posicionamiento? El posicionamiento nos sirve para agilizar el trabajo, para hacer el trabajo más fácil, más rápido y en resumen más sencillo. Digamos que tenemos que hacer una misma pieza, por ejemplo, tenemos que repetir un mismo trabajo con 5 láminas de estas. Entonces va a ser complicado definir una posición manualmente, que cada que estés cambiando tu madera tú tengas que venir a hacer esto, posicionarlo, checar si tu madera, tu material está bien colocado. Entonces, al repetir mucho esto se vuelve tedioso y perdemos tiempo. Y recordemos que el tiempo se convierte y se traduce en dinero. En este caso, si tú usas la láser para un negocio, es más fácil en este caso usar un sistema de coordenadas absolutas. ¿Qué son y para qué sirven las coordenadas absolutas? Como dije antes, las coordenadas absolutas solamente va a existir una posición en todo lo que es nuestra área de trabajo y esta misma no se va a volver a repetir o no tendría por qué volverse a repetir. Es decir, si nosotros le damos X100 y en Y50, aunque nuestro sistema los tengamos hasta allá, siempre el láser tendría que regresar a la posición de acá, en este lado. Para caso práctico, vamos a empezar con esa prueba desde cero, como yo lo haría si tuviera que hacer un trabajo de esta índole con relación a este tema. Primeramente lo que yo hago es usar esta herramienta para calibrar mi láser. En este caso yo lo voy a usar para grabar o cortar, que dice que es a 3 milímetros del material. Entonces yo coloco la pieza en mi material, aflojo los tornillos, levanto el cabezal, lo coloco sobre la pieza, ajusto los tornillos que trae al costado. Vemos que no roza en ningún punto. Y una vez ya estoy seguro de que no roza, vamos a encender la máquina y veremos que se mueve al home que trae configurada la máquina láser. Acá puede que existan diferentes casos entre todos ustedes dependiendo de cómo tengan configurado su equipo. En mi caso, yo en lo particular no le he movido nada a los orígenes y el sistema de coordenadas, pero puede que tú por algún error hayas movido algo y esto es fácil de arreglar. Si quieres usar mis parámetros como yo lo tengo, pues te los dejo aquí en pantalla. Primeramente el origen, que es el que se acaba de mover ahorita. Yo lo tengo configurado a la izquierda abajo. El área de trabajo nos aparece aquí. En mi caso es 400 milímetros y una altura de 415 milímetros. Entonces ahí esos son mis parámetros. Acá tengo directamente volver automáticamente a cero al iniciar. Es decir, cuando yo encienda la máquina automáticamente va a regresar a home. Si tu máquina no hace eso, puede que este apartado lo tengas deshabilitado. Habría que habilitarlo. Te lo recomiendo. Te va a evitar que tengas desfases en tus coordenadas. Y lo otro que tengo habilitado es habilitar el botón de encendido del láser. Eso es lo que yo uso más para referenciar y posicionar lo que es mi láser, que esté directamente sobre el material. Me sirve visualmente para ajustarlo más que nada. Acá te habilita también el apartado de a qué potencia quieres el láser, y eso también es importante, de que habilites la advertencia de las fueras de límite. Si yo no tuviera habilitado esto, la máquina al moverse no me va a timbrar, no me va a sonar y no me voy a dar cuenta si la máquina está llegando al tope, y en caso de que se produzca una colisión no pueda detenerla.
Bien, en este caso, estos son los apartados importantes que yo creo que deberías revisar. Si tú estás notando que tu máquina no se está comportando como debería comportarse, revisa estos parámetros y si todo está bien, quiere decir que tu máquina, al menos en ese apartado, está correctamente configurada. Bien, primeramente vamos a empezar con coordenadas absolutas. Yo le doy a obtener en posición actual y me dice que ya todo está en cero, prácticamente en cero. Y desde acá vamos a trabajar orientándonos a parte alta. Le vamos a decir que nos grabe este recuadro. Y si yo le doy a dar en frame, el láser se va a mover automáticamente hasta esta posición. Vamos a corroborar esto si estamos en el área de trabajo. Vamos a hacer una prueba física. Vamos a ver si respetan nuestras coordenadas absolutas. Vamos a poner coordenada absoluta. Lo vamos a hacer un poco más pequeño. No lo necesitamos tan grande. Vamos a darle a enmarcar. Ok, comprobamos que sí estamos en el área. Vamos a configurar los parámetros porque no queremos que se queme el material. Le vamos a dar una potencia de 5%. Vamos a comenzar. Si no, también no está grabando mucho, pero desde acá igual podemos ajustar la potencia para que nos empiece a grabar. El material no se grabó tan bien como queríamos, pero eso nos sirve para comprobar si va a respetar la posición que nosotros le dimos. En este caso vamos a repetir el proceso con una potencia mayor y debería completar las letras que no se grabaron y no debería notarse como empalmadas. Vamos a dar un 18%, le damos a enmarcar, ahí se mueve el resal. Le damos a comenzar. Muy bien, notamos que efectivamente se grabó como debe de ser, respetó los parámetros y no se ve grabado como si estuviera sobrepuesto uno sobre otro. Ok, para el siguiente apartado vamos a trabajar con lo que es origen del usuario. En este caso, la máquina al trabajar requiere de que nosotros le digamos dónde es un origen ficticio, un origen virtual. Físicamente sabemos que de este lado es nuestro origen físico, pero para este modo necesitamos definir un origen virtual, ya sea que aquí en este punto configuremos el origen virtual. En ese caso, a partir de aquí va a empezar a desplazarse a la posición donde queramos grabar. También aquí vemos que ya nos deja trabajar con el origen del trabajo. Seleccionamos dónde va a ser el punto de origen, donde está ubicado nuestro material y desde donde queremos que empiece este mismo. Para caso práctico vamos a posicionar sobre este punto el origen del usuario. Vamos a colocarlo en esta esquina. Ahí vamos a setearlo como el origen de nuestro sistema. Ahí tenemos configurado como que es el 0 y a partir de ahí es donde vamos a trabajar. Vamos a modificar el texto y le vamos a poner origen del usuario. Ya tenemos marcado el origen, en mi caso voy a trabajarlo como abajo y vamos a probar a enmarcar. Vamos a probar el mismo ejercicio de hace rato de mover a una posición y vamos a ver si de igual forma este mismo regresa a la posición que nosotros definimos. Muy bien, según el sistema esa es la posición que nosotros ingresamos. Vamos a darle a ir al origen a comprobar si este regresa a esta esquina de acá. Y bien, vemos que el sistema sí regresó a la coordenada que nosotros le dijimos y sobre este punto vamos a grabar con los mismos parámetros que le metimos antes. Vamos a dar una pasada con una potencia baja, repitiendo el ejercicio de hace rato. Vamos a dar 10%.
Ok, ahora vamos a mover el láser al mismo punto que lo movimos hace rato. Y vamos a intentar la misma operación que hace un momento, de darle start a nuestro trabajo y que el láser deba moverse a donde nosotros tenemos configurado nuestro sistema de coordenadas y nuestro origen. Ok, muy bien. A primera mano notamos que, a diferencia del sistema que estábamos usando hace rato, al momento de terminar este trabajo, el láser se desplazaba al origen. En este caso, al usar el sistema de origen del usuario, cuando nosotros terminamos este trabajo, se desplaza a este punto que nosotros configuramos como el origen virtual de nuestro sistema que estamos trabajando con este perfil. De esta forma demostramos cómo podemos usar este sistema, este método, y vamos a pasar al último, que es en el particular el que yo manejo, pero de cierta forma también es el que se tiene que tener más cuidado por cómo configuramos y la posición donde vamos a empezar a trabajar con nuestra máquina láser. Vamos a cambiar a posición actual. Lo que hace la posición actual, trabaja igual forma con los 9 puntos de orientación, dependiendo de nosotros donde configuremos que inicie nuestro cabezal. Podemos modificarlo donde nosotros queramos, pero siempre asegurándonos que donde vamos a cortar si haya material a trabajar, y también, eso sí, siempre tenemos que enmarcar nuestro trabajo para ver si todo está conforme a como queremos que quede. La posición actual no le importa la coordenada en la que esté, lo que va a hacer es ahí donde está ese punto, ahí va a empezar a grabar, no se va a desplazar a ningún otro lado, no va a regresar al home como vimos en estos dos métodos, que coordenada absoluta regresa al home de la máquina física y el origen del usuario regresa al home virtual que nosotros configuramos. Para este método vamos a hacer otra prueba. Posición actual. Vamos a desplazar 200 milímetros y 200 milímetros en Y para que no estén muy pegadas las pruebas que hemos hecho. Este método también, como yo lo uso y me es más eficiente, al no grabar ninguna posición, yo lo que hago es orientarla con la mano en la posición donde quiero que empiece a trabajar. En este caso me agrada esta posición. Ahí vamos a dar un frame de lo que estamos trabajando. Vamos a notar dos cosas. Si enmarcamos aquí, el grabado se nos va a hacer de ese punto hacia adelante. En mi caso voy a hacer una posición media. Quiero que el trabajo se empiece a grabar y el origen sea esta posición. Vamos a dar un enmarcado nuevamente y nos empieza a delimitar dónde estamos trabajando. Para este ejemplo vamos a darle un poquito más de potencia, ya que, como dije antes, solamente podemos hacer una pasada y empieza el grabado. Nos terminó el proyecto y vamos a hacer el mismo ejercicio que venimos haciendo con las demás, de moverle a cierta posición para ver si respeta. En sí no debería respetar cómo estamos trabajando, no va a regresar a donde nosotros iniciamos, y vemos que pues el grabado sí quedó bien. Vamos a darle un frame y vamos a comprobar con eso de que la máquina y nuestro cabezal láser no va a regresar al punto donde nosotros lo teníamos. Vamos a grabar para comprobarlo. Vemos que el láser empieza a trabajar en una posición diferente a la que nosotros iniciamos hace rato. Y bien, esas han sido las tres formas de usar estos métodos, las diferencias también de cómo trabajan, y ya depende de ti cómo quieras y cuál quieras usar dependiendo de tus actividades o de tu material a trabajar. Coméntame si también quieren que grabe cosas con esa nueva máquina, que no la he podido usar mucho, pero está en planes de algunos trabajos y algunos videos con este.